Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor bienvenida a esta nueva semana en nuestro estudio en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo. Una experiencia maravillosa, todo lo que hemos ido avanzando, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos acompañan a través de radiogénesis.tv. Para mis hermanos que nos acompañan a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo, para toda Europa, a ustedes, muchísimas gracias. Algunas tareas pendientes a las inquietudes que tenemos. Una de las preguntas más interesantes, ¿qué sucedió efectivamente con Faraón? La pregunta del millón, ¿murió o no murió el Faraón? Bueno, la Biblia en el texto que leímos nos narra que una vez el pueblo hebreo pasó en seco al otro lado. Evidentemente, una vez esto sucedió, los soldados en su persecución ingresaron al campo del mar de juncos, al mar de cañas, al mar rojo, y es así como se produce el regreso de las aguas a su normalidad y todos, dice absolutamente todos los egipcios, allí murieron. Puntualmente el texto no nos indica en cuanto al faraón, si él avanzó con su ejército o permaneció en la distancia. Recordábamos en la semana anterior que para muchos de nosotros lo que tenemos en el recuerdo es la historia de aquella famosa película de los años 50, extraordinaria versión de los 10 mandamientos. Y decíamos cómo en aquella película quedó la imagen de que el faraón se encuentra en Egipto y que él nunca avanzó en medio del mar en seco. Hasta ahí quedó la película, pero sin embargo yo los invito para que me acompañen, por favor, en el libro de los Salmos, y en el libro de los Salmos veamos este texto en el Salmo 136, Salmo 136 y en el verso 15. Puntualmente, dice la palabra, y arrojó, vamos a verlo desde el verso 14. Aún más, veámoslo desde el verso 10 para entender el contexto. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó, verso 15, y arrojó a Faraón y su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Así es que en este texto del capítulo 136 en el libro de los Salmos, en el verso 15, nos confirma y nos dice que arrojó a Faraón y a su ejército al Mar Rojo. Y en el libro de Éxodo, como lo vimos en nuestro estudio anterior, dice que ni uno de ellos quedó con vida. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí vamos en este texto y esta semana tenemos tremenda tarea, tremendo trabajo por realizar. Estamos cerrando el capítulo 16, no quiero dejar el capítulo 16 inconcluso. Avanzaremos al capítulo 17, el agua de la roca. Importantísimo, veremos la visita de Jetro. ¿Quién es Jetro? Recuerden, Jitro, el sacerdote de Madián. Recuerden que Jitro es ¿quién? El suegro de Moisés. Muy importante este encuentro que va a tener ahora Moisés con su suegro, con su familia, y también veremos lo que significa el nombramiento de los jueces Israel en Sinaí y en Isaí, propiamente en Sinaí. Tenemos que detenernos con mucho cuidado, con mucho tacto, porque allí veremos lo que es la entrega poderosa de Dios a la humanidad, pueblo de Israel, al pueblo hebreo, de la Torá, a través de los 10 mandamientos. Así es que tenemos mucho que tratar y la verdad que lo quiero tomar con calma esta semana. ¿Por qué? Porque estos principios que tenemos escritos en los capítulos que nos acontecen para esta semana, estos capítulos determinarán sí o sí, por favor présteme atención, determinarán sí o sí somos creyentes o tan solo somos un grupo
de simpatizantes. ¿Qué está usted diciendo, pastor? ¿Qué es esto? Estamos diciendo qué parte de la Biblia, qué parte del Pentateuco, qué parte de la Torá, repito, Pentateuco, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que conforman la Torá, qué parte de estos 5 libros la iglesia de hoy no entiende. ¿Por qué? Porque en todo lo que estamos viendo de la historia desde la creación de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y de allí en adelante toda la creación, los 7 días, y en el séptimo día reposó. Y lo que vamos a ver en el transcurso de esta semana, cuando por primera vez nos aparece el ordenamiento y la forma, la manera como debemos practicar, realizar, llevar a cabo, vivir la experiencia del día de reposo, del tiempo de Shabbat. Así es que, ¿qué parte de la Biblia hoy no conocemos? Decir que esto todo pertenece al Antiguo Testamento, como comúnmente se llama, realmente no deberíamos decir Antiguo Testamento. La oración correcta es el Antiguo Pacto. O podríamos decirlo incluso con una palabra mucho más profunda. El antiguo anciano, el anciano de años, el abuelo de la palabra. Y de igual manera no es lo mismo decir nuevo pacto que pacto nuevo. Es decir, que cuando hablamos del evangelio en el nuevo pacto o en el pacto nuevo, también debemos tener consideración cuando hablamos del Nuevo Testamento. En conclusión, la Biblia significa libros. Biblia significa libros. Realmente solo por efectos de academia, solo por efectos de estudio, es que realmente la Biblia se ha dividido como la tenemos en capítulos, en versículos, o como la tenemos en Antiguo y Nuevo. Pero realmente la Biblia viene del origen biblios, que significa libros. Es un solo contenido, de principio en Génesis, Bereshit, al final en el libro de Revelación, Apocalipsis. Es un solo libro. Y por favor, todo este libro que tenemos a nuestra mano nos habla de un pueblo hebreo, de un idioma hebreo, de una nación hebrea, nos habla de un Mesías hebreo, nos habla de 12 tribus hebreas, y todo el contenido de la palabra es hebreo. Así es que usted tiene en sus manos una Biblia hebrea, en un contenido hebreo, con un contenido 100% de principio a fin, narrándonos la historia de una nación, el antecedente, la nación, luego el proceso, la división de esa nación al norte, al sur, y de todo ese proceso llegar a una gran conclusión en el monte Sinaí, que será el tema de semana, cuando se entrega la Torá. Cuando se entregan estos libros y esta ordenanza de vida, un manual de instrucciones, no fue entregada solamente a la tribu de Judá. Por eso hoy hablamos de los judíos. Fue entregada a Israel, al pueblo hebreo, a las 12 tribus. Esto usted debe tenerlo absolutamente claro. Y cuando veamos en el desarrollo del tema la importancia de entender de dónde viene Judá, el pueblo judío, que está presente hasta el día de hoy, porque las demás tribus fueron esparcidas. En la casa de Israel se esparció por las naciones. La única que regresa es Judá. Por lo tanto, por eso hoy mencionamos Judá. De paso, solo permítame mencionar que a todos aquellos hombres y mujeres nacidos en Israel, hoy se les conoce como judíos, ¿verdad? ¿Usted nació en qué país? ¿En México, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Argentina? Hay un gentilicio que lo identifica según la nación en la que hayamos nacido. Es un colombiano, es un mexicano, es un salvadoreño, es un ecuatoriano, es un peruano, ¿verdad? Es un argentino, es un español, es un francés, etc. Pues bien, para los nacidos en Israel, el gentilicio que corresponde a este pueblo hoy es judío. Todos los nacidos en Israel, atención, todos los nacidos en Israel son judíos, pero no todos los que nacieron en Israel siendo judíos por nacionalidad son practicantes o conocedores de la Torá.
Por favor, preste mucha atención a este punto. Es decir, para ser judío de nacimiento hay varios requisitos. Uno, el principal, el más importante, haber nacido de un vientre de madre, de mujer judía. Es decir, si un joven nació en la ciudad de Nueva York de una familia judía, el hecho de nacer de un vientre de mamá judía es lo que lo hace ser judío. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque con frecuencia personas me dicen o me comentan o me preguntan aquí, nos envían mensajes, pero ¿por qué hoy vemos a tanta gente judía haciendo cosas que no corresponden a gente de Dios? Están en problemas, en conflictos, en guerra, en pleitos, en contienda, en negocios, en todo tipo de negocios bien habidos, mal habidos, en alcohol, en drogas y demás. ¿Qué clase de judíos son? Pues bien, son judíos en el sentido, repito, de que nacieron en Israel. Pueden ser judíos en el sentido de haber nacido de un vientre de madre judía, no necesariamente de un padre judío, de madre judía. Pero por favor, el hecho de haber nacido en Israel, aún de vientre de madre judía, y no ser un hombre que sea entendido en la palabra de Dios, entonces lo descalifica automáticamente. Será siendo judío por su nacionalidad, pero mientras no tenga la identidad en la Torá, entonces hablamos de personas totalmente apartadas o separadas de esta situación. Muy bien, todo esto que hemos mencionado para que nos vayamos adentrando a nuestro tema de semana, esto lo mencioné en ocasión de las preguntas que ustedes me envían y sobre la cual quiero dar respuesta. Muy bien. Quedamos en nuestro tema en el capítulo 16 y venimos hablando del tiempo en el cual, verso 8, Dios habla a Moisés y le dice Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Dice Moisés, Aarón y yo, ¿qué somos? Ustedes murmuran contra nosotros y nosotros, ¿qué somos? Realmente ustedes están murmurando, es contra Dios, contra nuestro Padre eterno. Y atención que aquí hay algo muy importante. Hemos visto la mano de Dios, mano extendida y mano fuerte, ayudando, llevando la columna de la nube, la columna de fuego, conduciendo a este pueblo, los lleva de la mano. Pero aún aquí vemos cómo en su corazón hay todavía esa, permítanme usar esta palabra entre comillas, toda esa sensibilidad, toda esa carnalidad de murmurar, de criticar, de juzgar. Y creo que hasta nuestros días todavía aún estamos así. Así es que viene el proceso en el cual, verso 20, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Yahweh vuestro Dios. Al verso 15 dice, viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque sabía que era entonces. Entonces Moisés les dijo, empieza a caer el maná del cielo. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Yahweh os dará para comer. Dígalo conmigo, nuestro Padre Yeshua, el pan de vida. Maná, que viene de la palabra manú, que significa comida preparada. Comida preparada. Esta comida 100% preparada viene del cielo. Una comida integral en todo el nutriente necesario para que este pueblo soporte la inclemencia del clima, para que este pueblo soporte las inclemencias del desierto. Un alimento 100% del cielo que al alimentarse, al nutrirse, al comerlo, no es un alimento que se pueda desechar. Es decir, este es un alimento que alimenta 100% y no se desecha. Quiero hacer la referencia en el sentido de que cuando nosotros comemos cualquier otro tipo de alimento, el común que a diario comemos, pues evidentemente después del proceso de la digestión ese alimento va expulsado de nuestro cuerpo. Pero el maná, particularmente este alimento celestial, este alimento preparado por la mano de Dios que lo envía del cielo, es un alimento 100% puro, nutritivo y no excretable.
La palabra de Dios es un alimento que no desechamos y el alimento del cielo no está hecho para ser desechado. Así es que el Señor da indicaciones e indica en qué porción un gomer, una cantidad determinada, 1,5 litro de gomer es una cantidad preparada la cual se debía recoger, y nos indica que debemos recoger estrictamente lo necesario, nada más que lo necesario, según el número de personas en la familia. Por favor, vaya a primer libro de Corintios, capítulo 15, verso 20, lea ese texto. Segundo libro a Corintios, en el capítulo 8, versos 13 al 15, por favor, léalo. No lo voy a hacer ahora para que ganemos un poquito de tiempo, pero allí vienen las indicaciones. Muy bien. En el verso 23, y les dijo Moisés, esto es lo que ha dicho Yahweh, mañana es el santo día de reposo. Por favor, les pido, mis amados hermanos, vayan conmigo en el estudio subrayando cada texto y entendamos qué la palabra nos indica. Libro de Éxodo, capítulo 16, verso 23, subraye el texto, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Yahweh. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os se obrare, guardadlo para mañana. Porque aquí viene la palabra de Shabbat. Shabbat, que significa nuestro día de reposo. Lastimosamente, esta palabra, Shabbat, esta palabra prácticamente hoy ha desaparecido, por así decirlo, entre comillas, de la faz del contexto cristiano. Y todo esto se obedece sencillamente a algo que ha sucedido a lo largo de la historia. No voy a referirme a toda la historia, voy a dedicar en el transcurso de la semana, o probablemente hagamos una sección en la que hablemos exclusivamente de la historia del Shabbat. ¿Por qué? Porque el día de reposo, el sábado, el Shabbat, ha sido el día que Dios asignó a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo israelita, al pueblo hebreo. Dígalo conmigo, a mi pueblo. Porque somos nosotros parte de ese pueblo. Claro que sí. Si te pregunto hoy, ¿a qué pueblo perteneces? ¿A un pueblo gentil o al pueblo de Israel? ¿Cuál es tu respuesta? Si tu respuesta es el pueblo gentil, lo siento mucho, necesitas entrarte a la palabra y establecer lo que estás contestando. ¿Por qué? Porque gentil significa un pueblo sin pacto, pero nosotros ya hemos hecho pacto con nuestro Dios Padre Todopoderoso desde que lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, desde el momento en que nosotros empezamos a cumplir con el compromiso, el pacto, y nos bautizamos. A propósito de bautismo, miren qué interesante es. No sé si detenerme realmente en todo este proceso, pero permítame mencionarlo brevemente porque es muy interesante que lo veamos. Realmente, cuando el libro de Éxodo en el capítulo 15 y en el verso 22 nos narra, nos dice que estos 3 días de viaje en el desierto, los hijos de Israel no encontraron agua. Esto significa que en la esfera de lo que estamos hablando venía un tiempo de resurrección. No hay el agua natural, no hay ningún suministro de agua, pero desde este preciso momento Dios está trabajando en el proceso de que este pueblo de Israel sea bautizado. Luego dice la palabra que los lleva hasta un lugar en Mara. Mara aquí significa amargura, y en aquel lugar indica que mientras caminan en ese proceso de resurrección, de redención, de salir de la vieja manera de vivir, de salir de la esclavitud, de salir de la opresión, de salir de la oscuridad, les coloca una nube de fuego que les ilumina, que les dirige, que les lleva. Yo soy la luz. Recuerden, toda esta historia ya lo hemos venido tratando. Y ellos se preguntan, ¿qué hemos de beber? Y nosotros nos damos cuenta que al llegar al único sitio donde había agua, esta agua se encuentra en calidad de amargura, es agua amarga. Por lo tanto, la respuesta que Dios da a Moisés es que allí hay un árbol que fue colocado en aquellas aguas amargas y las aguas fueron totalmente endulzadas. Dígalo conmigo, el árbol de la vida. Dígalo conmigo, ese es el árbol de la vida. Yeshua está con nosotros. Y vemos en este proceso que se da obviamente lo que podríamos llamar el bautismo, es decir, el pueblo de Israel pasa por un
un proceso de bautismo. Y al pasar por el proceso del bautismo es bien importante que tengamos presente que ahora somos una nueva criatura, ahora somos injertados en ese árbol del olivo, por lo tanto ya no somos gentiles, por lo tanto ahora somos parte de esta nación santa, pueblo escogido, la nación de Israel. Muy bien. En este proceso entonces Dios nos habla ahora del Shabbat. Y este tiempo de Shabbat será un tiempo en el que debemos trabajar. De verdad, a todos mis hermanos cristianos, no denominación, hablo del cuerpo de Cristo, cuán importante es que entendamos por qué el Señor se ha tomado todo este tiempo de Génesis y de Éxodo hasta que nos entrega el punto del Shabbat. Cuán importante es que entremos al tiempo de Shabbat. Y déjeme decirle que estamos en ese proceso de retomar, de recuperar nuestra raíz, nuestro pueblo, nuestro origen. Porque la iglesia moderna, la iglesia contemporánea, el evangelio moderno, el evangelio neotestamentario se olvidó por completo de las palabras y de las enseñanzas que Padre Eterno nos ha entregado. Por eso cuando yo insisto tanto en Levítico 23 referente a las fiestas solemnes, a las celebraciones solemnes, eternas, sempiternas de Dios, me pregunto qué parte de este Levítico 23, qué parte de lo que estamos leyendo en Éxodo la iglesia hoy no reconoce. Entonces estamos frente a doctrinas, frente a teólogos, frente a sabios que hablan y profundizan en la palabra y pretenden desconocer lo que tan de manera sencilla y profunda Dios nos ha entregado. Así es que Moisés dice en el verso 25, vamos a comer hoy porque hoy es el día de reposo para Yahweh y hoy no hallaréis en el campo. Qué interesante. Dios envía ese maná del cielo, esa comida preparada, y la envía para que cada día tomemos única y exclusivamente la cantidad adecuada, la cantidad necesaria. Sin embargo, para el día anterior al Shabbat. Recuerden que Shabbat comienza al atardecer del día viernes. A la caída del sol comenzamos el tiempo de Shabbat, de tarde en tarde. Los días en el pueblo hebreo los llevamos de tarde en tarde en el calendario lunar. Estamos viviendo el calendario solar. Todo esto tenemos que entenderlo para que podamos entender las Escrituras. Si no entendemos qué es un calendario grecorromano, qué es un calendario solar, si no entendemos qué son los meses incluso del año, todos los meses del año vienen de un concepto romano, pero si nosotros miramos los meses en el calendario lunar, en el lenguaje hebreo, entonces entenderemos con mayor seguridad y con mayor claridad todo lo que la Biblia nos enseña. El día viernes, entonces dice el Señor, este día les entregaré una doble porción de maná, de tal manera que en el Shabbat, el día sábado, ustedes no van a necesitar pasar a recoger el alimento porque desde el día anterior ya han tomado doble porción. Y en los días anteriores, evidentemente solo podían, repito, tomar la porción que se requería o se necesitaba, porque si se recogía de más, inmediatamente esta comida, dice la palabra textualmente, se engusanaba. Muy bien. En este proceso que estamos desarrollando, acompáñeme, seguimos en el capítulo 16 y vemos cómo al comer esta comida nosotros nos damos cuenta, al depender del maná, nos damos cuenta cómo lo que Dios lleva a su pueblo es a depender de Él. Dígalo conmigo, yo dependo de un Dios todopoderoso. ¿De quién dependes tú? Dependes de un cheque, dependes de un salario, dependes de un trabajo, dependes de un amigo, dependes de una pensión. ¿De quién tú dependes? ¿Dependemos humanamente de lo que el hombre nos puede dar o dependemos celestialmente, sobrenaturalmente de un Dios todopoderoso? Yo sé que muchos me dirán, pastor, no entiendo su lenguaje, no entiendo lo que usted está diciendo. Déjenme decirles que por muchos años en mi vida laboral, en mi vida profesional, por supuesto, dependí de un salario, de un trabajo, de un empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto. Pero cuando nosotros entramos en el proceso, salimos de Egipto, pasamos por el proceso, pasamos por el desierto, nos quejamos, murmuramos y no vemos la provisión del hombre, la provisión humana
humanamente hablando, entonces vemos una columna de fuego, vemos una columna de humo que nos lleva por una dirección, en un camino, y que en medio del camino nos enfrentamos a las necesidades del agua, del alimento, y nos enfrentamos a las aguas amargas, y Dios limpia las aguas para que las podamos beber. Dios permite que el árbol de la vida sea nuestra fuente de vida. Dios permite que el maná, ese alimento preparado, venga y podamos recogerlo diariamente, solamente en la necesidad que necesitamos, en la necesidad, permítame la redundancia, en la necesidad básica. No con más de lo que siempre queremos, más y más y más. Dios dice, tomen solamente lo que necesitan. ¿Por qué hago referencia a esto? Pues muy bien, porque somos parte de este proceso, hemos vivido esta experiencia y hoy lo podemos decir como testimonio con absoluta claridad delante de Dios, que hoy diariamente recogemos nuestro maná del cielo, nuestra provisión viene del cielo. Y no solamente viene a nosotros como cuerpo pastoral o como iglesia, como congregación en esta ciudad donde nos encontramos. Vemos cómo Dios bendice la casa, bendice a su pueblo y a su vez nos permite ser de bendición para tantas familias. Hermanos, somos una congregación hispana en esta nación, en los Estados Unidos, pero es extraordinario ver cómo Dios, en medio de un lugar donde no había hispanos, en medio de un lugar donde nunca había habido una comunidad hispana, hoy el Señor nos permite, nos establece, nos prepara, nos dirige, y hoy vemos a tanta comunidad, casi el 99% de americanos que vienen a nuestra congregación a recibir la provisión del cielo, la provisión que Dios envía. Y este ministerio misionero, por supuesto, vemos cómo la gloria de Dios se extiende. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando la gloria de Dios, cuando el Ruach HaKodesh está con su pueblo, como lo estamos viendo en este texto, entonces el Shabbat, el tiempo de reposo, hace que cuando nos sometemos y nos cumplimos a Él, entonces la bendición de Él viene para nosotros. Así es que dice en el verso 28, y Yahweh dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo hoy nuestro pueblo, la iglesia que hoy tenemos en el entorno, hasta cuándo, dice este texto, no vais a guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo el evangelio neotestamentario y la iglesia contemporánea, hasta cuándo piensan ignorar lo que escrito está y lo que Dios dejó establecido para que cumpliésemos? Mirad que Yahweh os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os dan pan para 2 días. Esto es pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el séptimo día. Aquí el séptimo día equivale, repito, al Shabbat y equivale, por supuesto, también al día de reposo. Hago una salvedad con respecto a este punto. Séptimo día, como muy seguramente usted lo ha escuchado muchas veces, séptimo día también es una denominación llamada adventistas del séptimo día. Pero ser adventistas del séptimo día en ninguna manera tiene nada que ver con el Shabbat. Preste mucha atención a lo que estoy mencionando. La gente dice, ustedes se van a volver adventistas, ustedes se van a convertir en sabatistas. No. Esa denominación llamada adventista se congregan en su asamblea el día sábado, pero muy lejos también de practicar o de vivir lo que realmente es un Shabbat. Por lo tanto, ellos no practican Shabbat, ellos simplemente son sabatistas. Se congregan o se reúnen un día sábado. Tenemos que diferenciar qué es un Shabbat en la palabra, en la Torá, y qué es ser un sabatista en la denominación o en la religión cristiana. 2 conceptos totalmente diferentes. Entonces, no porque nos reunamos un día sábado somos sabatistas. Shabbat significa entonces día de reposo. Bueno, muy bien, vamos a dejarlo en este punto. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, Shabbat. Y desarrollaremos en detalle este estudio porque me es muy importante que la iglesia conozca en detalle, conforme a la palabra, así lo enseña,
¿Qué es? ¿Cuán importante y por qué necesitamos tener el Shabbat? Constantino en el año 321 en Roma anuló el Shabbat y convirtió el día de reposo al domingo. Y para muchos su día de Shabbat, según Constantino en Roma, es el día domingo, contrariando absolutamente lo que la palabra nos enseña. Interesante, ¿verdad? Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Tarea, dejemos una tarea. Por favor, mencione usted en su estudio bíblico qué es Shabbat. ¿Qué conoce usted de Shabbat? Puede contestar, no conozco nada. Puedo contestar, estoy muy interesado en conocer Shabbat, porque de eso se trata. ¿Qué es entonces el Shabbat? Esa es nuestra primera tarea para este día de semana, este nuevo comienzo. Mis hermanos, muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Un feliz día. Muy buenos días para todos en sus diferentes lugares. Recuerden visitarnos en YouTube. Allí están todos los mensajes disponibles. Bendiciones. Shalom.